47 votos a favor. 7 votos a favor. Sí. 30 votos En contra. en contra. Y 3 ausentes. Existe una suficiente mayoría para la aprobación, en general, para la aprobación de la destitución del intendente de la Municipalidad de Ciudad del Este. A continuación, su estudio en particular, lectura por secretaría. Muy bien, bienvenidos a Puntos de Vista. Ahora sí, Fer, estamos arrancando con el tema del día. Así es, la destitución de Miguel Prieto como intendente de Ciudad del Este con 47 votos a favor, algunas ausencias, algunas personas que también se posicionaron en contra, pero finalmente los votos no fueron los necesarios para evitar esto que ya se venía anunciando. Asimismo, algunas sorpresas podemos decir, votó todo el coloradismo en el mismo sentido. Sí. Ni siquiera el abdismo votó en contra, algunas ausencias sí. Mauricio Espino, la más notoria, y también creo que es relevante que toda la oposición votó en contra de la destitución. A mí me llamó la atención poderosamente, la verdad, la postura del abdismo. Roberto González criticó la destitución de Prieto, pero votó por ella. Porque dijo que le convenció el informe. Así mismo. No. En fin. No, es raro. No. Porque criticó políticamente hablando, ¿verdad? Sí. También votó Jatar Fernández como en los Colorados. Claro. Que figura como independiente, digamos. Pero siempre sabemos cuál es la figura un poco, o cuál es el sentido por lo general de su voto. Pero a mí me resultó sumamente raro. Tantas críticas se dan, que atropello. Autoritarismo. Dani Centurión también, ¿eh? Que no se mide con la misma vara a todos. Y después terminan votando otra vez en consonancia. Así mismo. Al fin y al cabo, acá lo que dejan entrever es que hay muchísimo más interés por que vuelva la ANR al poder en el este del país. Porque recordemos que allá hay un interés de ambos equipos políticos. Así mismo. Y no se analiza dentro de la ANR, digo, tanto de lo que si seguimos conociendo como el abdismo, llamémosle Fuerza Republicana o como sea, en el este entre estos dos equipos hay concordia. Y esa es la realidad. Y hoy se dejó ver más que nunca. Así mismo. Miguel Prieto es el hombre que se impone en la Municipalidad de Ciudad del Este 62 años después de gobiernos colorados. Nunca había tenido Ciudad del Este un intendente que no sea colorado. Y este señor, cuando tenía 30 años y ganó, ahora destituido, y hoy también estuvo dando un mensaje. Sí, hoy estuvo hablando, apenas se conocía ya oficialmente su destitución, él daba las siguientes declaraciones. Puedo salir con la frente en alto, puedo salir a las calles ahora mismo y la gente me va a decir, fuerza Miguel, estamos contigo. Yo creo que ese es un logro del que no se habla mucho y un logro del cual tengo que estar muy orgulloso. De poderme jugar piquivóley ahora mismo en cualquier cancha, en cualquier parte del país, que no me van a estar corriendo con huevos los perros. Entonces, es un gran logro, un gran logro. Generalmente los políticos no salen así de la función pública y menos de un cargo ejecutivo. Legislativo capaz que sí, ¿verdad? Porque tiene menos alcance. Pero de un cargo ejecutivo no suele ser así. También estoy muy tranquilo porque ahora estamos muy unidos con los compañeros, siempre lo estuvimos. Entonces, a partir de mañana que trabajen tranquilamente los compañeros, que quienes queden a cargo de las finanzas de la municipalidad ya van a estar trabajando por regularizar los salarios, este agujero enorme que nos dejó el equipo interventor, y que puedan seguir trabajando cada uno de sus áreas, dando el mejor de su compromiso para hacer lo que mejor sabemos, ¿verdad? Llevar en alto el nombre de nuestra ciudad. Quiero agradecer a la oposición por plantarse, por apoyarnos incondicionalmente. No alcanzamos por cuestiones de la vida porque el Honor Colorado tiene mayoría dentro del Congreso. Entonces era casi que imposible, pero la oposición se plantó y esa unidad dentro de la oposición nos da mucha esperanza de que en el futuro se pueden conseguir grandes cosas a nivel nacional. Vamos a sentarnos a hablar con los concejales, vamos a sentarnos a hablar con nuestro candidato a intendente e inmediatamente vamos a comenzar a trabajar por las elecciones
y ni bien ganamos las elecciones no van a haber un Miguel Prieto encima del futuro de intendente de Ciudad del Este diciendo no, yo soy el que manda. Uno entiende que tiene que cerrar ciclos y mi ciclo como intendente municipal se acabó. Bueno, ahí está lo que decía entonces Miguel Prieto, que deja de ser entonces el intendente de Ciudad del Este, y esto ahora exige continuar con la intendencia, primero con una elección en la Junta entre los concejales. Así es, y posterior a eso ya con un llamado a elecciones primeramente internas y después municipales. Asimismo, que tienen que darse en un plazo de 90 días. Y para aclarar esas dudas, queremos ya establecer contacto con el licenciado Luis Alberto Mauro. Ya enseguidita vamos a estar con él. Perdón, había una reunión en estas horas entre el equipo de conducción del partido, el movimiento político, yo creo, de Miguel Prieto. Están trazando un poco las líneas a seguir, están también consensuando. La idea es ir juntos, los partidos de oposición de Ciudad del Este, para consensuar un candidato. Pero primero está el tema protocolar, digamos, de elegir un candidato o elegir un intendente dentro de la Junta Municipal hasta que aparezca la convocatoria a las elecciones y luego, por supuesto, llegue el nuevo o la nueva intendenta. ¿Junta en la que tiene Miguel Prieto mayoría? Sí, tiene una mayoría de 7-5, creo que es. 7-5, bueno, correcto. Vamos a ampliar esta información con el licenciado Luis Alberto Mauro, como decíamos, del Tribunal Superior de Justicia Electoral, porque queremos saber al fin y al cabo, a partir de ahora, qué es lo que nos espera. Licenciado Mauro, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Muy buenas noches. Ustedes me escuchan bien, ¿verdad? Sí, le escuchamos perfectamente. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, Mauro. Efectivamente, ¿cómo están? Buenas noches. Efectivamente, el Código Electoral en su artículo 154 establece el itinerario, el procedimiento a seguir a partir de ahora que ya ocurrió la destitución. Acá en la justicia electoral, esta tarde recibimos ya la notificación señalando que se procedió a la destitución. Y según el artículo 154 del Código Electoral de la Ley 834, a partir de hoy, la justicia electoral tiene 10 días para hacer la convocatoria a las elecciones, que eso sería hasta el 29 de este mes de agosto. Y después de esos 10 días que tenemos de tiempo para convocar, deben transcurrir 40 días para realizar las internas simultáneas de todos los partidos políticos y movimientos que quieran participar en la elección del nuevo intendente. Y una vez realizada esa elección simultánea interna de los partidos y movimientos políticos, según la ley, deben transcurrir otros 40 días para proceder a las elecciones municipales. Entonces, conforme a lo que te estoy mencionando, si tomamos estos 10 días, las internas simultáneas de los partidos políticos se llevaría a cabo en la primera semana del mes de octubre y las elecciones municipales aproximadamente el 9 de noviembre. Interesante, más o menos ya podemos calcular las fechas. Entonces, Mauro, ¿quién vota en estas elecciones? ¿Quién puede votar? ¿Es gente que ya tuvo que estar inscrita, nuevas inscripciones? ¿Cómo es esa parte, digamos, del electorado? Y te voy a dar el padrón. Según el cierre que hicimos del registro cívico permanente del año 2024, están habilitados en el registro cívico permanente para votar en Ciudad del Este 238.616 personas. 238.616 personas pueden votar en las municipales de Ciudad del Este, un padrón bastante importante, pero eso es al cierre del 2024. Este padrón va a crecer un poquito más porque hubo un cierre técnico el mes de julio pasado y ahora se está procediendo a las tachas y reclamos. Así que va a subir un poquito más. Va a ser una elección importante. Claro, y los gastos, porque claro, es un imprevisto, podríamos decir. ¿El tribunal tiene los rubros pensados para esto o necesita algún tipo de pedido de ampliación?
No, necesitamos la ampliación porque, como vos sabés, el presupuesto que se realiza cada año se proyecta sobre lo que se va a gastar el año siguiente. El presupuesto nuestro es del 2024 para los gastos del 2025 y no estaba previsto nada de esto, ni las elecciones en Ciudad del Este, ni tampoco si se lleva a cabo las elecciones en la ciudad de Asunción. ¿Cuánto es lo que se necesita, licenciado, en caso de, bueno, ahora que se va a dar en el caso de Ciudad del Este las elecciones? ¿Cuánto es el estimativo de presupuesto o de ampliación que ustedes pedirían? Y en realidad tenemos que ver también lo de Asunción, no solamente Ciudad del Este, porque si también se lo destituye, como pareciera ser allí en Asunción, tenemos un electorado de 455.093 ciudadanos que están habilitados para votar. Sí. Entonces, sumado a Asunción, a Ciudad del Este, tenemos 700.000 electores. Estamos hablando, creo yo, muy estimativamente, más de 10.000 millones de guaraníes. O sea, ¿ustedes plantearían una ampliación ya por los dos, eventualmente, en caso de que ocurra lo mismo con Asunción? Correcto, en caso que ocurran los dos, sí, efectivamente, por los dos ya hay que pedir, porque es así lo que determina la ley. Pero mientras... En el caso de Asunción, ¿perdón? Sí, pero mientras eso ocurre, ustedes igual ya corren los plazos, o sea, ya en 10 días ustedes van a convocar a elecciones, independientemente a que eso se va tratando ese pedido de ampliación, o van a esperar netamente, porque eso podría estirar un poco los plazos que usted nos decía. No, los plazos tenemos que cumplirlos, ¿verdad? Los plazos son perentorios. La ley 834 que te leí en su artículo 154 dice claramente, haya o no haya dinero, eso hay que hacer. En 10 días la convocatoria, 40 días las internas simultáneas de los partidos políticos y movimientos, sí, y otros 40 días para las elecciones municipales en sí. Eso es mandatorio, sí, ¿verdad? Yo entiendo que el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía va a entender esto. Claro. Son los dos distritos, las dos municipalidades más grandes, ¿verdad? En cuanto a cantidad de electores, Asunción y Ciudad del Este, ¿o no es así? Sí, correcto. Estamos hablando de 700.000 electores entre Asunción y Ciudad del Este. Ya, y ese cálculo más o menos de 10.000 millones decía aproximadamente por las dos elecciones. Claro, miren que no es mi área la parte económica. No, claro. Yo simplemente les estoy dando una idea para tener una idea del costo. Puede ser que sea un poquito más o no quiero que ustedes tomen esta cifra como algo definitivo. Claro. Ahora asume, mientras tanto, todo este proceso se lleva a cabo el presidente de la Junta, licenciado, ¿verdad? No, hay una ley que ya tiene 30 años, de 1994 es la ley 317, que establece el procedimiento cuando se destituye a un gobernador o a un intendente. Y en el artículo 10 de esta ley 317 del año 1994 se establece con absoluta claridad que en caso de destitución se debe reunir la Junta Municipal de Ciudad del Este y de entre todos sus miembros se debe elegir a quien va a interinar hasta tanto asuma el nuevo intendente electo. Okay. ¿Y cuándo asumiría ya el nuevo intendente electo después de estos plazos que usted nos mencionaba? Y yo creo que en la misma semana de las elecciones, probablemente antes del 15 de noviembre, teniendo en cuenta que podríamos llegar al 9 de noviembre para las elecciones municipales. ¿Y estaría en el cargo hasta qué fecha del año que viene? Hasta que se vuelva a convocar las elecciones para el año que viene, ¿verdad? Fíjate que tenemos aquí, no sé si ustedes ven en el cartel, sí, tenemos previsto para el 7 de junio del año que viene las internas simultáneas de todos los partidos políticos. Y para el 4 de octubre del 2026 están las elecciones municipales. ¿Y cuándo asumen los nuevos? Esa fecha estaría el nuevo. En octubre las municipales del año que viene, ¿y cuándo asumen los nuevos intendentes?
el 3 de noviembre del 2026. O sea, estaría Tengo casi acá en el un año. cuadro que está detrás mío, por eso me volteo para que ustedes Sí, vean perfecto. la presión. Claro. Bueno, correcto. Y perdón, con el tema del calendario nomás quería insistir. Entonces, en 10 días la convocatoria, en 40 las internas y en octubre las elecciones ya municipales de Ciudad del Este. Sí, 40 y 40. 10 días la convocatoria, 40 días a partir de allí para las internas simultáneas y otros 40 días después de las internas de los partidos políticos para las elecciones municipales. Estaríamos apuntando al 9 de noviembre aproximadamente. Y hablando de esto nomás también, licenciado, ¿cuál va a ser el método de votación? Porque eso también se estaba poniendo un poco en discusión. ¿Se va a usar papeleta? ¿Hay disponibilidad para estas fechas de la máquina de votación electrónica o no? No, máquinas todavía. Máquinas de votación, nosotros estaríamos estimando que podrían llegar en diciembre de este año. Pero la ley 6318, que establece el voto electrónico, establece la obligatoriedad de las máquinas de votación para las pluripersonales. Por ejemplo, los concejales, ¿verdad? O los diputados, senadores. Allí la obligación es usar la máquina de votación. Pero cuando se trata de unipersonal, que es este caso, es un intendente, entonces por ley estamos habilitados a usar los boletines tradicionales, sin máquina de votación. Se puede, no sé si es su área, licenciado, pero ¿se puede volver a candidatar Miguel Prieto eventualmente para estas elecciones o para las siguientes? Ahí yo te pido disculpas porque no querría opinar al respecto. ¿Sabes por qué? Sí. Nosotros estamos en el área administrativa y si algo sucede como lo que estás señalando, eso va a ir al área jurisdiccional. Le va a corresponder a los jueces de la justicia electoral, a los tribunales de la justicia electoral, establecer si corresponde o no esa candidatura, ¿verdad? Entonces, por eso yo te pido disculpas, sí, pero no quisiera entrar en el área que le corresponde a los magistrados. Okay. Bueno, sí, claro. Sí, se entiende. De mi parte también es todo, no sé si tiene alguna otra duda, pero le agradecemos mucho a Mauro también el tiempo. Así es, licenciado, muchísimas gracias por este contacto y por su tiempo. Gracias a ustedes, un placer, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Luis Alberto Mauro hablando con nosotros del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Bueno, a tener en cuenta entonces esta situación, inicios de octubre ya empezaríamos con internas y posterior a eso ya en noviembre las municipales. A veces decimos nosotros, este año es electoral, tal año es electoral, pero así como están las cosas tendremos elecciones en Ciudad del Este y en Asunción. En caso de que sí, no lo salven a Óscar Rodríguez en Asunción. Así que podríamos tener realmente de vuelta un impensado año electoral y un 2026 que también va a ser así. Y poquito menos de un año estaría el intendente electo en esta ocasión. Sí, así mismo. Que apenas al conocerse la destitución de Miguel Prieto ya habían publicado hasta promociones en redes sociales, no promociones, sino directamente ya propagandas de Daniel Mujica, que es mano derecha básicamente de Prieto. El nombre señalado, digamos, claro, o elegido, mejor dicho. O elegido como candidato ya del movimiento, yo creo, para de cara a estas elecciones. Y también hay de acuerdo en el oficialismo. También, sí. ¿Verdad? En base a un nombre. Así que veremos qué es lo que pasa en estas elecciones, 10.000 millones. 10.000 millones nada más y nada menos lo que van a tener que solicitar. Igual los plazos ya corren, decían también, así que esto tiene que pasar igual por un proceso de ampliación presupuestaria para los siguientes comicios. Bueno, seguimos hablando del tema Miguel Prieto, de la destitución hoy que se daba con una mayoría de más de 47 votos, porque hubo repercusiones también. Habló Joana Ortega, la diputada, le escuchamos. Destitución política, una persecución política hacia el intendente de Ciudad del Este, un intendente que logró ganar 2 veces al clan Zacarías en las urnas en Ciudad del Este, un intendente que probablemente va a poner a alguien de su equipo también para que vuelva a ser electo como intendente de Ciudad del Este. Yo no tengo dudas de eso, soy bastante optimista respecto al destino de la oposición en ambas elecciones, pero hoy nos corresponde proteger esa institucionalidad que mencionaban también y exigir la realización de elecciones, porque hay un manto de dudas sobre eso. Entonces hoy empieza esa segunda etapa de exigir la realización de las elecciones
elecciones y por supuesto nos queda pendiente todo el capítulo de Asunción con el tratamiento de la destitución de Óscar Nenecho Rodríguez y la decisión que tiene que tomar su bancada si de destituirlo o no. Digo su bancada porque son mayoría, ¿verdad? Pero claramente ellos hoy hicieron esto de separar para apretarle a Nenecho con su renuncia. Ellos siguen a la expectativa de poder esperar esa renuncia de modo a poner a alguien de la Junta Municipal porque ahí tienen mayoría, ¿verdad? Por eso que nosotros hablamos de la importancia que se respete el artículo 165 de la Constitución Nacional, que se llama elecciones y que sea el pueblo quien decida en las urnas quiénes van a completar estos dos mandatos en estas dos municipalidades. Pero de esta manera, la destitución de Prieto, diputada. Es parte de una persecución política, un plan que estaba anunciado antes de que inicie el proceso de intervención. Bueno, más reacciones entonces con respecto ya a la destitución de Miguel Prieto. Vamos a seguir hablando sin duda alguna de este tema, señor. Asimismo, y ya hablando en breve también de las próximas elecciones que se van a dar en Ciudad del Este, al menos de manera segura. Pausa. Volvemos enseguida para hablar ya de salud también en esta tarde-noche. Muy bien, 19:28 minutos, ya seguimos en Puntos de Vista, Fer. Así es, señor. Bueno, seguimos hablando también de otros temas, como lo que ayer veíamos que ocurría cuando se anunciaban intervenciones de parte de la Superintendencia de Salud a una serie de establecimientos hospitalarios que fueron clausurados. Así un momento bastante tenso, podríamos decir, ¿verdad? Sí. De discusión fuerte entre el superintendente, Sí. Roberto Melgarejo, y el diputado Rodríguez. Sí, el diputado Guillermo Rodríguez del equipo de Yo Creo, justamente, que increpaba y decía y acusaba de terrorismo de Estado y hasta... Su familia tiene una clínica en Sí, Ciudad del Este. sí. Y la clínica de él se cierra, según le explicaba el superintendente, por un tema administrativo. Sí. Pero decía Rodríguez que hay una cuestión personal o política detrás del cierre. Claro, de persecución alegaba él incluso. Queremos compartir parte de los videos que se tenían y el momento incluso de la conferencia de prensa de la cual estaba participando el diputado, que empiezan básicamente a vocearse entre el superintendente y el legislador. Yo solamente le pregunto, ¿hay algún paciente suyo que pueda dar fe de que usted le haya atendido alguna vez? Porque convengamos, doctor, que usted vino de Roma, doctor. Después nosotros reclamamos. Usted viene de Roma, de un ex embajador. El presidente Peña está tratando de llevar adelante este país y hacer que las instituciones funcionen. Doctor, tenemos nosotros al doctor Carlos Morini o al doctor Eduardo González, gente que se ha empapado, ha sudado, ha enfermado, ha sangrado al lado de nuestros pacientes durante lo más duro de nuestra pandemia, doctor. ¿Cómo accedió al cargo, doctor, para el señor presidente de la República? Por la designación del señor presidente de la República. Doctor, hay una ley, porque usted se erige como el paladín de la ley, doctor, y nosotros creo que estamos de acuerdo porque así se construye un país en base a la ley. Doctor, en base a la ley, usted está infringiendo la ley, pero directa y estrechamente, doctor, porque usted está hoy como superintendente de salud por un decreto interinando. Se ha presentado, doctor, porque para ser superintendente de salud se concursan los más prestigiosos y mejor preparados médicos y más conocedores de la función pública, son quienes generalmente ocupan estos cargos. El doctor se presenta, y doctor, tengo que decir esto porque mire que usted entró hostil conmigo, yo no me he sentado en la mejor de las condiciones. El doctor se presenta y hoy reza una denuncia dentro de la fiscalía del doctor, ¿sí? Porque ha presentado para otorgarle el cargo de superintendente de salud, ha presentado documentos de contenido falso. Ha presentado certificados de concursos o congresos donde el doctor reza a la fiscalía. ¿Cómo uno va a hacer? ¿Dónde está la denuncia? ¿Dónde está la denuncia? ¿Dónde está la denuncia? ¿Dónde está la denuncia? Hermano, andate la informada. Que está desestimado. Que está desestimado. Vos no sabés lo que significa. Vos no sabés lo que significa. Vos no sabés lo que significa. Un hecho punible, doctor. No sean a Pinocho, diputado. Sos un mentiroso. Sos un mentiroso. Sos un mentiroso. Haces tráfico de influencia con tu cargo porque venía a amedrentarnos. Bueno, estábamos comentando justamente. Sí. Queremos hablar de eso. Momentos sumamente tensos también, dicho sí. sea de paso, lo que ocurría allí. Así mismo. Bueno. Y la idea es esa, preguntar un poco cómo se están dando estas intervenciones, tienen o no tinte político, cuál es la explicación que hay con respecto a esto. Así es, por eso ya queremos saludar a nuestros invitados. Nos acompaña Eduardo Bartolozzi, él es asesor jurídico de la Superintendencia de Salud. ¿Cómo le va? Gracias por... ¿Qué tal, Fernanda? Un gusto estar con usted. Hola, Diego. Un gusto. Un saludo a la audiencia. Muchas gracias. También nos acompaña Héctor Enciso, él es director de control de instituciones. ¿Cómo le va, director? ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernanda. Diego, un placer estar con usted. Un gusto. Estos procedimientos son
comunes, son permanentes, digamos, estas intervenciones que se hacen en los hospitales, clínicas y demás? Sí, estas intervenciones son comunes, hacemos regularmente. Fue más mediática nomás de Ciudad del Este justamente por el problema con el diputado, ¿verdad? Ya hicimos estas fiscalizaciones en Concepción, en San Pedro, en Santaní. Hacemos a nivel central, a nivel capital. Se hizo un operativo grande también en Encarnación hace un mes. Y ahora tocó la semana pasada, ¿verdad? En Ciudad del Este donde hubo este problema. ¿Qué ¿verdad? controlan, director? Lo que nosotros controlamos principalmente es, primero, si el establecimiento de salud tiene la habilitación del Ministerio de Salud, ¿verdad? Acá hay dos pasos que yo, como prestador de un servicio de salud, tengo que tener. Uno es conseguir la habilitación que me da la Dirección de Establecimientos del Ministerio de Salud. Y un segundo paso es registrar ese establecimiento en la Superintendencia de Salud. En caso que no esté ni habilitado y mucho menos evidentemente inscrito en la Superintendencia de Salud, en ese caso, según la ley, se procede a la clausura de este Aunque local. sea un tema administrativo, por así decirlo. Es lo que establece la ley. El artículo 4. Digamos, de un problema real. Claro, finalmente es un problema administrativo, pero la ley nos impone a la clausura inmediata. Así dice, clausura inmediata. O sea, está funcionando una irregularidad grave, digamos, que esté funcionando sin habilitación. Sin la habilitación correspondiente. Claro. Sí. ¿Y cuántos establecimientos fueron los verificados en Ciudad del Este? Alrededor de 300 establecimientos. ¿Y de esos 300 se cierran 45? Se clausuran 45, hay otros que tienen una infracción de segundo grado, más de 60, y bueno, otros que estaban en forma correcta, o sea... Acá tenemos que aclarar que no hay una persecución como se está queriendo instalar. Esto es algo que se hizo. Nosotros, los fiscalizadores que se van, no saben ni quién es el dueño, no saben de qué partido político es, mucho menos. O sea, se van, preguntan si tiene la habilitación al día, presentan, en el caso que tienen, se les pasa la mano y se sale. O sea, no hay... ¿Esa habilitación cómo se consigue? Es un proceso que se hace dentro del Ministerio de Salud. La habilitación es un proceso que se inicia en la Dirección de Establecimientos del Ministerio de Salud, en donde hay una serie de requisitos que yo, como dueño de una clínica, tengo que presentar. Se hace una prefiscalización de la Dirección de Establecimientos y si está todo de acuerdo, en ese caso me entregan un certificado de habilitación. Arquitectónica, sí, hay una evaluación de infraestructura y hay una evaluación también de para qué yo estoy abriendo esa clínica. O sea, si yo abro una clínica especializada, tengo unos requisitos aparte que una clínica normal o que un consultorio normal. Entonces la Dirección de Establecimientos se encarga de controlar eso y si no hay ningún desacuerdo, nada, se le da la habilitación. ¿Qué tipo de instituciones se controlan, digamos, que cuando hablamos de clínica, odontológica, qué lugares son, digamos? La superintendencia controla todo lo que sea clínica, laboratorio, clínicas especializadas, clínicas odontológicas, ¿verdad? Todo lo que sea fuera de lo que se denomina como una clínica unipersonal. O sea, la superintendencia, por ejemplo, no tiene atribuciones sobre un solo consultorio. Claro. O sea, yo, Héctor Enciso, tengo un consultorio oftalmológico y tengo un solo sillón oftalmológico, entonces yo solamente tengo que conseguir la habilitación del Ministerio de Salud. No me tengo que registrar en la superintendencia. Ahora, ya viene a ser una clínica especializada cuando yo, oftalmólogo, tengo 3 o 4 consultorios oftalmológicos en un mismo lugar. Claro. En ese caso sí, ya tengo que registrar mi establecimiento en la Superintendencia de Salud. Hay diferencia entre lo que decimos, a veces en la jerga decimos hospital al público, sanatorio al privado, consultorio. Hay, digamos, una categoría, digamos, de centros, o son todos en general clínicas, digamos. O sea, nosotros existen distintas denominaciones, ¿verdad? Sanatorio, hospital es más o menos lo mismo, solamente que el término hospital va más para la parte pública, ¿verdad? Y el sanatorio más para la parte privada, ¿verdad? Pero de repente en categorías pueden ser lo mismo. Justamente también una de las funciones de la superintendencia es la categorización, que categorizamos por niveles. Nivel 1, 2, 3, 4, de acuerdo a la complejidad que tenga ese establecimiento de salud. O sea, si hay operaciones, sí, tipo de cuestiones. O sea, tenemos un nivel 1 que sería el nivel bajo, en donde hay consultorio, una clínica así, donde hay ciertos procedimientos. Y ponerle un nivel 4 ya sería donde hay áreas de internación, quirófano, terapia intensiva, terapia pediátrica, una unidad de medicina transfusional. O sea, ya es mucho más complejo. Vence este registro, o sea, una vez que yo, clínica, conseguí el registro a través del Ministerio de Salud, hice el paso con la superintendencia, ¿esto tengo que renovarlo después de cierto tiempo? La habilitación dura 5 años, Sí. la que da el Ministerio. Y el registro con nosotros, con la superintendencia, es anual. Y ambos
En el caso de la clínica del diputado, por ejemplo, ¿cuál era la irregularidad? La clínica del diputado le había vencido la habilitación el 25 de mayo de este año. Hay una resolución del ministerio por la cual les exhorta a las entidades prestadoras de servicios de salud que inicien el trámite 90 días antes de su vencimiento. ¿Por qué? Porque puede tardar un poco. Pasó todo este tiempo, los 90 días, en febrero ya podía iniciar, no inició, en mayo le vence, el 11 de agosto nosotros hacemos la intervención y él presenta su mesa de entrada el 12 de agosto. Y quiere hablar de terrorismo de Estado, o sea, está queriendo llevar una cuestión administrativa que a él probablemente se le pasó, está queriendo llevar a otro ámbito. Y la cuestión se soluciona así de sencillamente, digamos. Claro, consiguiendo el certificado con la habilitación del ministerio, lleva a la superintendencia y eso se levanta. ¿Y cuánto puede tardar la emisión de...? La habilitación del ministerio depende mucho de la dirección de establecimientos, ¿verdad? Ahora, el trámite dentro de la superintendencia de salud, si ellos presentan todos los documentos, eso en un día le puede salir el registro. Claro, el problema es si ya ocurrir algo en estas clínicas y no tienen la habilitación. Claro, o sea, justamente es eso, ¿verdad? O sea, mucha gente nos dice, hay pedidos de reconsideración mientras consigamos todos los documentos, pero justamente es qué pasa si un paciente o una paciente fallece en esa clínica. En ese lapso. En ese lapso. O sea, ahí el primer culpable va a ser la Superintendencia de Salud. ¿Por qué no controló? ¿Por qué dejó que permitiese que siguiese abierto ese establecimiento? Claro, lo que pasa es que parece como muy gravoso nomás para terminar, no sé, una cuestión administrativa. Sí. ¿Verdad? Lo que puede ser un servicio de salud, quizás por eso ahí está un poco ese planteo también, ¿verdad? Sí, sí, así mismo. ¿Y su vínculo con los lugares públicos cuál es como superintendencia? Con los hospitales y sanatorios. Claro, es el mismo que con los privados. De hecho, nosotros tenemos intervenciones, recordarán el caso de Villarrica, ¿verdad? De la auditoría que se hizo, ¿verdad? Que fue tapa de diario, inclusive. Pero son las mismas exigencias, digamos, que para el privado. Son las mismas exigencias que para el privado, sí. Okay. ¿Y hay clausuras también en lo público? La parte pública es muy difícil clausurar. Generalmente nosotros hacemos las intervenciones y elevamos esas recomendaciones de la auditoría al Ministerio de Salud y le damos un plazo para que ellos corrijan eso, ¿verdad? Y después hacemos una segunda reintervención en donde vemos si se cumplieron esas recomendaciones, ¿verdad? ¿Por qué es distinto? Porque si yo me voy al Hospital Central de IPS y digo, no, esto no está en condiciones, tengo que clausurar, ¿qué hago con esos 20.000 pacientes que consultan al día en el Hospital Central de IPS? ¿Verdad? O sea, hay más bien un criterio social más que un criterio administrativo ahí, ¿verdad? Pero, así como dijo el doctor Bartolozzi, sí intervenimos también en los hospitales públicos, hacemos las recomendaciones y no es que recomendamos y nos quedamos, sino que vamos a verificar si es que cumplieron con esas recomendaciones. Eso en un momento dado decía el diputado, yo no sé el lugar que él denunciaba, pero decía que había lugares impresentables desde el punto de vista... Él dio, por ejemplo, el ejemplo que él dio fue del sanitario del Hospital Regional de Ciudad del Este. Si yo como superintendencia me voy y veo un sanitario que no está en condiciones, no voy a cerrar todo el hospital regional por eso, ¿verdad? O sea, no voy a clausurar. O sea, ahí en el hospital regional tenemos programas de salud, servicios preventivos, tenemos vacunación, tenemos urgencias, ¿verdad? Que si es que yo llego a clausurar, ¿qué voy a hacer yo que no tengo capacidad para pagar una consulta privada o para tener un seguro médico? ¿Dónde voy a acudir, ¿verdad? Entonces, en ese caso, la recomendación nuestra sería: evaluamos eso y le decimos al Ministerio de Salud, mejoren los baños, mejoren los sanitarios, ¿verdad? ¿Habían tenido en otra ocasión una situación como esta de que se haya acusado una decisión política para cerrar un lugar? Como una situación similar a esta, digo, si tuvieron en algún momento. No, o sea, desde que nosotros estamos por lo menos primero, luego nosotros no tomamos decisiones políticas, tomamos decisiones de acuerdo a lo que nosotros encontramos, ¿verdad? O sea, nuestra función está ajeno a la política, o sea, no somos un órgano represor. Al contrario, de repente encontramos en instituciones privadas también que está habilitado, que está inscripto, pero encontramos algunas observaciones y no es tampoco que le clausuramos, ¿verdad? O sea, también le damos las recomendaciones de mejoras a esos lugares. Y que nosotros, así como dijo el doctor Bartolozzi, si vamos a una clínica, no averiguamos si el dueño de la clínica es diputado, si es colorado, si es liberal, si es yo creo o no. O sea, si solamente nuestra gente va, tenemos una hoja de ruta de cuáles establecimientos ir controlando y nos vamos controlando. Inclusive a veces nos vamos a un lugar, vemos que hay otro al lado, controlamos el de al lado, hay otro a media cuadra, nos vamos a media cuadra a controlar. O sea, no es que sabemos
exactamente de quién es ese establecimiento de salud. Claro. Ahora, doctor, con todo esto volvió a salir al tapete también el nombramiento del superintendente. Sí. Porque desde el Círculo Paraguayo de Médicos hace tiempo vienen denunciando que el nombramiento se dio de manera ilegal, que se dio a través de un decreto, cuando que tenía que ser a través del Consejo Nacional. Y del otro lado también hay otras denuncias respecto al concurso y a la carga horaria que había presentado el superintendente Melgarejo. Sí, él está en forma interina. Sí. El decreto es claro, está en forma interina. Pero está bien que haya sido a través de un decreto presidencial, siendo que hay atribuciones del comité ejecutivo que solamente ellos pueden designar un interino. Lo que pasa es que la ley establece que en caso que no haya un superintendente, el director de control de instituciones, que en este caso ahora es el doctor Enciso, tiene que ocupar el lugar de superintendente. En ese momento no había director. No había, entonces, en forma interina, mientras se llamaba un concurso, el presidente le... ¿Cuándo se va a regularizar esto? Y yo creo que eso está en trámite, ¿verdad? Depende de cuándo llaman de nuevo a un concurso y ahí se regulariza. Pero por eso está bien que se haya hecho a través de un decreto presidencial y no a través del comité ejecutivo, porque eso es lo que el Círculo también está cuestionando. Sí, o sea, está bien, o sea, te doy un escenario. Sí. En ese momento estaba el doctor Mendoza como superintendente. El doctor Mendoza renunció. Y en ese momento no había un director de control de instituciones. Sí. Entonces, por ley, le correspondería a él. O sea, poner en la situación actual, si el doctor Melgarejo renuncia, tendría que asumir yo como superintendente por ley. Pero si yo renuncio antes, no hay una persona por ley quien tendría que asumir. Y en ese caso, sí, a través de una resolución o un decreto, el presidente tiene la atribución de nombrar a un superintendente interino hasta que se llame a concurso, ¿verdad? Claro. Por el Consejo Nacional de Salud. Claro, consulto principalmente porque mi duda es, este tipo de intervenciones no se pueden llegar a ver legalmente afectadas en algún momento por esa designación. No, yo creo que no, para nada. Okay. No, para nada. ¿Y qué les queda a continuación a estos centros que ahora están clausurados? Aparte de todo ese proceso, ¿ellos solamente tuvieron la clausura o tienen algún tipo de multa también por encima aparte del cierre? No, tienen la clausura, ellos tienen que regularizar eso con su certificado en el ministerio. Y en los otros casos, hay casos que son administrativos, sí se van a abrir sumarios y pueden terminar en una multa. La sanción podría ser una multa. ¿Estos clausurados no? Estos clausurados no. ¿Y tiene costo la habilitación nuevamente que ellos tienen que gestionar? Sí, tiene un costo, tiene un canon que se paga en el ministerio y otro en la superintendencia. ¿Y es alto? El de la superintendencia es el de 20 jornales, más o menos 2.200.000, algo así. ¿Y el Ministerio de Salud tendrían más o menos el dato? El Ministerio de Salud tiene de acuerdo al nivel de complejidad del establecimiento, ¿verdad? ¿Cuántos centros más o menos hay como están bajo el ojo de superintendencia, digamos? ¿Cuántas instituciones? Y nosotros registrados tenemos más aproximadamente 1.800 a 1.900 que están registrados, ¿verdad? Aparte, evidentemente, hay un subregistro así como esto, ¿verdad? Que estamos encontrando, ¿verdad? Que no están inscritos dentro de la superintendencia, que también es un amplio margen, ¿verdad? O sea, lo que nosotros buscamos es justamente, como les dije, no atacar a estos centros privados o también públicos, sino buscar la regularización y buscar la formalización de estos establecimientos de salud. Fuera de lo que es la parte administrativa o estas cuestiones de habilitaciones que están en falta, otras irregularidades materiales en materia de infraestructura, ¿cuáles son las más habituales que suelen encontrar en este tipo de centros? Nosotros generalmente dentro de la superintendencia tenemos también 3 departamentos que son de auditoría médica, la parte de auditoría jurídica, ¿verdad? Y la parte de auditoría contable. Generalmente nosotros recibimos denuncias a veces de pacientes que o se les trató mal o que según ellos recibieron una mala praxis en sanatorio, o también denuncias de que ponerle que ellos estaban asegurados a una prepaga y según ellos que la prepaga no le cubrió lo que le tenía que cubrir. Entonces también tenemos ese tipo de denuncias y también abarcamos esos temas dentro de lo que es la función de la superintendencia. ¿Los laboratorios entran dentro de su control también? Sí, también entran. ¿Y hay algunos que fueron clausurados también? Laboratorios sí, varios luego, varios laboratorios.
varios laboratorios. Muchas gracias, vamos por estar con nosotros. No, por favor, gracias por la invitación. Una consulta última. Si alguien quiere hacer alguna denuncia, ¿a qué número se puede comunicar con la superintendencia? Nosotros tenemos la página activa, ¿verdad?, de la Superintendencia de Salud, en donde hay un botón activo de denuncias y donde figura también el correo institucional y también el teléfono institucional. O sea, puede hacer a través del correo, a través de la llamada o a través de la denuncia en el portal de la Superintendencia de Salud. ¿Con gente debidamente identificada o también puede ser de manera anónima? De las dos maneras. De las dos maneras puede ser. Lo único que de repente, si es anónimo, también después nos comunicamos particularmente con ellos, ¿verdad?, para que la denuncia sea seria, ¿verdad?, para corroborar esa denuncia. Muy bien. Les agradecemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, tenemos que hacer una pausa más. La última y ya volvemos. Aceptado el cargo el día de ayer. En el transcurso del fin de semana, el señor Erico Galeano se ha puesto en contacto con nosotros a efectos de que ejerzamos su defensa técnica y en ese sentido hemos asumido el cargo. A efectos de poder desarrollar una defensa técnica efectiva y eficaz, obviamente necesitamos lo primero, que son las copias tanto del expediente como la carpeta judicial y todo tipo de pruebas o evidencias que obren consecuencia de la presente causa. Y a efectos de poder realizar un estudio pormenorizado y celebrar el Ministerio Público, solicitamos la posposición de la misma por el plazo de 10 días hábiles, una vez que nos provea el juzgado todas las copias. Su señoría, obviamente, a nuestra costa. Ese es el pedido de esta defensa. En relación a invocar el principio de igualdad procesal, teniendo en cuenta todos los meses de ventaja que tiene en cuanto a preparación el Ministerio Público, como dijo el doctor Ricardo Estigarribia, nosotros lo único que estamos buscando es la realización correcta del juicio oral. Dejamos en claro desde la primera intervención que nuestra participación en este debate no es para dilatar ni para posponer. Nosotros venimos a hacer el juicio oral y en ese sentido es que solicitamos que revea su postura y que haga lugar al presente recurso de reposición, fijando la fecha solicitada en el 1 de septiembre, a los efectos de que vengamos todos preparados para este debate como corresponde. Bueno, una vez más pospuesto el juicio de Erico Galeano. Sí, porque él mismo se presentó con abogados nuevos, los abogados Luis Almada y Ricardo Estigarribia, en reemplazo de Cristóbal Cáceres y su equipo. Estábamos escuchando a uno de los nuevos abogados defensores de Erico solicitar que el juicio recién se retome el 1 de septiembre. El fiscal Corbeta solicitó que se haga ya rápidamente el lunes 25 de agosto próximo. Y esto lo tiene que decidir el Tribunal de Apelación. Veremos qué es lo que pasa. Sí, señor. Escuchamos al presidente del tribunal que entendía en esta causa que hoy no pudo desarrollarse y también al senador Erico Galeano. Consideramos de que no hay ninguna transgresión a ningún derecho ni tampoco la violación al derecho a la defensa invocado. Sin embargo, teniendo en cuenta la relación subsidiaria planteada, vamos a remitir los antecedentes a la Cámara y estamos a la espera del resultado de la decisión de la Cámara. Mucho tiempo ya que estábamos con el equipo jurídico de Cristóbal también y un poco de desgaste también por el camino, entonces tuvimos algunas pequeñas diferencias que se fueron un poco acrecentando con el tiempo y bueno, tuvimos que romper relaciones. Chicana por 3 días. No, en absoluto. Pero se va a la Cámara, en caso. Yo desconozco lo que... Bueno, ustedes ya escucharon el criterio del Tribunal de Sentencia, así que para mí son 3 días. El lunes tengo que estar acá. ¿Perdió la confianza en Cristóbal Cáceres del Fruto o solo pequeñas diferencias, como decía? Diferencia de criterios, nada más. Recién ahora se dio esta diferencia. No, por eso decía que hace muchísimo tiempo que son mis abogados, ¿verdad? Y a veces el tiempo hace que sea un desgaste natural. O sea, no tiene problema en afrontar el juicio oral y público, o sea, no. ¿Está preparado para el juicio? Por supuesto que sí. Por eso con la misma tranquilidad, considerando que así mismo es una cuestión política. Totalmente, una cuestión política mediática. ¿Está siendo perseguido por alguien usted? Por supuesto que sí. ¿Por quién se podría decir? No, así, ya se sabe todo eso. Estoy en el medio de una guerra política, entonces es normal esto. Intereses políticos.